Cooperativa es presentado por WOM y el Power de los Emprendedores, compañía de seguros con futuro, y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy. Estamos con Juan Andrés Lagos. ¿Cómo le va, Juan Andrés? Muy bien. Ustedes saben Gracias. que él es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. También es integrante del Comité Estratégico de Alejandro Guille. Estamos también con el integrante de la Comisión Política de la campaña de Sebastián Piñera, don Jaime Mañalich. Doctor, ¿cómo le va? Estupendamente bien. Ya. Y el secretario nacional de la Mire, democracia. con ánimo el doctor. Buenos días. Buenos días. Gonzalo Duarte, secretario nacional de la democracia cristiana. Y nos acompaña cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, el libro La Rueda Mágica, ensayos de música y literatura manual para indisciplinados, entre paréntesis, es una entretenida recopilación sobre la música popular de los últimos años en Latinoamérica. Editado por Rubí Carreño, la lectura es ideal para las nuevas generaciones. Disponible en el catálogo de ediciones Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, yo les decía, ya, ¿con qué empezamos? Y dice, no sé, no tiene ningún tema. No hay ni un tema. Así, claro, no hay tema. nada, seguramente. Oigan, la renuncia del director de extranjería. Ayer... que nos pone el énfasis en un tema que el país no logra resolver. Yo venía escuchando la radio, la entrevista, pero previo a la entrevista escuché algunos de los comentarios de los auditores con respecto a los migrantes. Sí. Y la verdad es que reflejó muy bien la indefinición de política pública que tenemos con respecto al tema de migrantes y la doble mirada que tenemos con respecto al tema de migrantes. Desde el punto de vista ciudadano, eran casos aislados, probablemente no representativos del colectivo, pero cuesta adecuarse y adaptarse a esta nueva realidad. Y eso es un proceso que bueno, va a tomar un cierto tiempo, que nos va a acompañar varios años, en cómo lograr acoger al migrante. Hoy día la realidad de los campamentos tiene una altísima presencia de población migrante. Sí. Accedemos a viviendas para ellos, le damos prioridad a los nacionales. ¿Cómo establecemos equidad en términos del acceso a los beneficios sociales de esta población? Son preguntas que requieren un debate serio, un debate de fondo en el ámbito legislativo. Pero ahora, lo interesante que decía Rodrigo Sandoval, así muy concretamente, por ejemplo, ayer supimos, tuvo la presidenta en esto, ¿no es cierto?, cuando se decidió entregarle a los hijos de inmigrantes, ¿verdad?, esta posibilidad de tener carne de identidad, de ser legal, en fin, para que puedan acceder. Otorgarles visa. Otorgarles visa para que puedan acceder a todos los beneficios, pero lo que decía Rodrigo Sandoval, ¿de qué sirve que hagamos esto con los niños si a los padres, si no hay una política migratoria con los padres, ¿no? Ahora, es un tema complejo, sin lugar a dudas, y debe haber muchas miradas en el gobierno de cómo resolverlo, me imagino. Es una discusión mundial, si no es solo de Chile, y no va a ser solo de un gobierno como el nuestro, sino también va a ser de cualquier gobierno futuro. Yo creo que cualquiera que éste elija. Sí. Yo creo que, Cecilia, vamos a pasos agigantados. Me decía un amigo el otro día que estuvo hace poco trabajando en UNASUR en Buenos Aires y le encuentro toda la razón de que a veces los procesos de esta naturaleza van mucho más rápido que las formas jurídicas o las formas políticas. Y yo creo que es imparable este proceso de instalación de fronteras abiertas, de ciudadanía argentina, chilena, boliviana, peruana, en particular nuestra región, que empieza a generar esta lógica de intercambio y de residencias mutuas. En el caso de nuestro extremo austral con Argentina, esto viene hace muchos años, no es nuevo. Para nada, o sea, estamos hablando de décadas. En el caso de la zona norte chilena, lo mismo.
Por tanto, yo creo que aquí el que está al debe, y yo vuelvo a reiterar la idea de buscar acuerdos nacionales gruesos, contundentes, arquitecturas sólidas para que efectivamente demos el paso, no a medias, sino que definitivo, de generar una lógica de frontera abierta. Yo sé que eso genera complicaciones, resistencia, pero confundir, por ejemplo, la llegada de ciudadanía colombiana con el problema real del narcotráfico, confundirlo, lo pongo así, es complejo, porque creo que dice mal de las políticas de seguridad que tenemos nosotros como país. Pero la frontera abierta significa asumir de que este es un proceso que no se va a detener, y que yo buscaría por el lado de los acuerdos con los demás países por un lado, y en Chile apurar el tranco para que esto ya se transforme en algo totalmente normal en la vida de los países. Ahora, es súper complejo, según ustedes, este tipo de temas en una sociedad donde va a sentir que primero están los, no sé, los requerimientos de los nacionales ante que los inmigrantes. Hay una reacción humana muy común en muchos países, ¿no? Es que esa oposición es la que complica todo, porque no es real. O sea, no es que porque existen migrantes las políticas públicas respecto a temas como educación, salud y otras sean lo que son. Es lo mismo que está haciendo el gobierno norteamericano de este presidente tan reaccionario. O sea, el anterior dio el paso respecto de la visa en el caso de Chile, y este la está frenando. ¿Y qué saca con eso? Mira, ¿Cuál es el resultado de aquello? ¿Cuál es el resultado concreto? Jaime Mañalich. Yo creo que evidentemente esta es una tensión muy propia del siglo XX-XXI, que los países están enfrentando de distinta manera. Probablemente, por ejemplo, la decisión de Inglaterra de operar el Brexit tiene fundamentalmente el sentido de limitar la entrada de inmigrantes, de refugiados desde el mundo árabe, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a través de Europa a Inglaterra. Y uno de los argumentos más importantes que se utilizó en el Brexit es que los ciudadanos británicos, que tienen un sistema de salud muy eficiente, quieren protegerlo, porque al pisar el suelo de las islas, ¿no es cierto?, las personas se hacen beneficiarias. Yo creo que la idea de un relajamiento de nuestras fronteras en el sentido de libertad de trabajo, libertad de movilidad, es una tendencia muy fuerte que se va a mantener, pero que genera tensión. Ahora, yo quiero hacer ver que en épocas pasadas, cuando había mucha dificultad o persecución política en el país, muchos países latinoamericanos fueron extraordinariamente solidarios con profesionales, con trabajadores, y no solo latinoamericanos. Miro el caso particular de Venezuela, o Ecuador, donde muchos compatriotas fueron a trabajar, desarrollaron sus vidas, tuvieron hijos, gracias a que esos países los acogieron en un momento político de dictadura muy difícil en nuestro país. Bueno, ahora se nos pide de alguna manera devolver la mano con países que están en una situación también muy compleja, económica y social, para qué hablar de la misión de Haití. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser solidarios y recibir la gente que además... Claro, pero ¿cómo? ¿Cuáles son, por ejemplo? No se ha escuchado propuestas, o al menos los otros problemas no dejan que se escuchen. Mira, paulatinamente, las propuestas de los candidatos sobre temas como este. Porque paulatinamente se ha ido avanzando en políticas públicas en ese sentido. O sea, la integración a los sistemas de salud, la incorporación a los sistemas educacionales, ya son una realidad. Y son una realidad que además entra a responder a un contexto de disminución de población, en el caso de educación, de población infantil, que va disminuyendo con una infraestructura educacional que mantiene su capacidad. Por lo tanto, he visto reportajes en los medios de comunicación de que mayoría de estudiantes migrantes en las escuelas básicas de sectores de la región metropolitana son un elemento fundamental. Mira, Segundo, lo otro comentario que yo quisiera hacer, no es por nada, pero si el asilo contra la presión de nuestra canción nacional es una consecuencia de una historia. Siempre hemos sido un país acogedor a la migración. Pero siempre. ¿cómo hacerlo? Ese es el tema. Mira, y ahí están las diferencias. Cecilia, pero tal vez son diferencias lógicas porque es un tema complejo. Es complejo, pero yo creo que, insisto en que es un desafío al Estado. Y creo que ahí lo importante es ponernos de acuerdo en políticas nacionales, de Estado, para avanzar sin que esto se vaya al territorio de la política baja, en el sentido de que tú hiciste algo y yo te lo enrostro, y al revés. No, yo creo que aquí llegó el momento distinto. El senador Guiller está preparando un encuentro en las próximas semanas con migrantes a propósito de este tema, y va a dar a conocer
una serie de líneas propositivas respecto de este asunto. Y mira, y lo fundamental es la integración en todos los terrenos. En los terrenos que tienen que ver con los derechos ciudadanos de primera, segunda y tercera generación. Y eso es fundamental porque, insisto, hay experiencias muy relevantes como en Recoleta y otras comunas donde se trabaja sistemáticamente con los migrantes colombianos, peruanos, haitianos, y los resultados son muy positivos. O sea, pero eso te insisto, Cecilia, yo creo que hay experiencias concretas en nuestro país donde a nivel comunal se está trabajando esto y da buenos resultados. Bueno, sí, Jaime Mañalich. No, yo creo que no hay que dejar que el ruido tape la música que hay de fondo, y es que en realidad en Chile se está adoptando una conducta muy positiva de aceptación del migrante, de darle trabajo, en el ejemplo de salud, que conozco mucho mejor, eso es patente. O sea, hay instituciones donde se está aprendiendo creolé, donde se está haciendo un esfuerzo enorme por acoger y hacer las cosas bien. Por ejemplo, Salud no le puede negar la atención a nadie, aunque no tenga la visa ni nada. Es más, FONASA les crea un RUT provisorio hasta que para poder atenderlos. O sea, desde el punto de vista del bien de ellos y del bien común, lo ideal es que las personas, una madre embarazada, por ejemplo, tenga sus controles prenatales, a eso me refería, y que ella no se acerque con temor al consultorio porque es ilegal, la van a echar, y entonces en ese sentido hay que darle un marco de protección. Hay facilitadores. Y en ese contexto nos pasa, por ejemplo, en el norte, que muchas personas de otros países, Bolivia en particular, vienen a atender sus partos acá, cruza la frontera una vez embarazada la mujer para atender su parto. ¿Por qué? Porque una vez que pisa el territorio nacional, toda mujer embarazada es automáticamente beneficiaria de FONASA en derecho propio. Ahora, Jaime, ese punto justamente es el que genera rechazo en la ciudadanía, en mucha ciudadanía. Dice, claro, nosotros nos vienen a sacar la plata, pero, Cecilia, se vienen a gastar los recursos de salud. No, pero es una reacción es una reacción natural, humana, claro. Pero yo creo que no marca una política. No. Okay. Y esta situación de la que partimos conversando es un conflicto de Alewi con la persona que no le dieron bola. Lo que pasa es que es un tema muy particular que yo creo. Él ha dicho que. Pero mira, si es lo mismo que dijo Piñera la otra vez cuando dijo que iba a controlar y le salió el tiro por la culata. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. A sacarle punta al lápiz. Pero bueno. Pero mira, perdona, Cecilia, pero cuando uno habla de políticas de acogida, tú mismo mencionabas los casos de salud, de educación, ha sido reconocido. Hay, por ejemplo, una política pública en materia de inserción laboral que establece cuotas de migrantes máximas en la agricultura, que en el caso del norte es una discusión constante hoy día, porque hay escasez de mano de obra, porque hoy día los migrantes es la nueva cara de la pobreza. Y a mí me recordaba cuando escuchaba a los auditores, a propósito de esa crítica que tú transmitías, claro que vienen y ellos son los beneficiados, un poco de ese viejo discurso nuestro es, claro, los pobres tienen todo y nosotros qué, como que el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca que del lado mío. Claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser capaces de entender que aquí estamos en un contexto de globalización en que los derechos humanos son universales y que toda persona merece acceso. Mira, la Central Unitaria de Trabajadores tiene antecedentes súper concretos respecto de cómo se ha ido generando una situación que ellos están observando y van a salir en la defensa de que la fuerza laboral migrante muchas veces está en el último punto de la línea y donde se pasan por arriba un montón de derechos laborales. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Yo creo que son pero a propósito de lo que dice muy concretos. El punto político que hace Jaime Mañalich, se le preguntó también, ¿no es cierto?, a Sandoval, y él dijo, no estoy dispuesto, atención Jaime Mañalich, a ser utilizado por la oposición. Así que tampoco hacer el punching ball del gobierno. Aquí no me importa personalizar ni tener conflictos con nadie, sino él iba al tema de fondo. Ahora, bueno, así que ya sabe, él no está dispuesto a que usted lo utilice. No, yo no lo utilizo, yo leo la declaración de él, la carta de él publicada extensamente en Mercurio Hoy Día. Y que se filtró. Se filtró o la filtró, no sé, donde dice claramente que renuncia a la presidenta porque hay un conflicto con la autoridad. Porque sus ideas no eran claro, acogidas. Y no se hizo una gestión, no se mandó. Fundamentalmente no se mandó un proyecto. Tenemos una deuda a nivel de gobierno y es cierto. Tenemos una deuda. El compromiso a la ley de migraciones es una deuda pendiente. De todos los gobiernos. Y eso está comprometido de enviarlo al trámite legislativo.
y hay que cumplir ese compromiso. Yo valoro, perdón, la gestión que él ha hecho, el director que renunció. Hizo una Sandoval. gran gestión. Sí. Una gran Sí. gestión. Si es por gestión, la su evaluación Lo que pasa es que hay superbuena. una contradicción aquí. Si se crea el servicio de migraste como un servicio autónomo que pueda generar políticas públicas que trasciendan a la contingencia coyuntural, o sigue siendo una instancia de dependencia de otras autoridades. Bueno. Y esa es una discusión que tiene un impacto financiero y obviamente ha sido muy complejo y está en discusión en Hacienda hasta el día de hoy. Claro, para cerrar, que dijo Sandoval, toda la política es incoherente por un lado, porque por un lado uno avanza en el acceso a los derechos de las personas migrantes y por el otro lado no existen las herramientas para que esas personas puedan aportar al desarrollo y justificar esa ayuda gracias a su trabajo. Bueno, ese es un tema, la verdad que es un tema complejo, relativamente nuevo para Chile, ¿no? Los gobiernos anteriores no era un tema tan potente. Es nuevo como política de gobierno, pero yo exactamente. insisto, tiene una trayectoria histórica tremenda para atrás. Bueno, otros temas, algo que me llamó la atención a propósito de las pensiones irregulares en las Fuerzas Armadas, es lo que dijo José Miguel Insulza, que hubo un proyecto que se intentó ya en el gobierno de Ricardo Lagos corregir al menos 9 distorsiones del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y que ese proyecto fracasó por la oposición de la UDI, Renovación Nacional y los senadores designados por las instituciones castrenses. No, si eso es público, Gonzalo conocido. Duarte. Pero no se había escuchado en estos días que era todo el escándalo de las pensiones. Efectivamente, hubo un proyecto de ley que En el tuvo 2003 fue total, ingresado. absoluta y global resistencia. Y fue Incluso se firmado recordó por que la lo único entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Sí, claro, si la lucha por modificar un conjunto de privilegios impropios que existen en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es de larga data. Y todos saben que eso fue una acción discriminatoria en contra de la población civil que hizo el gobierno militar. Ya, pero ese es un tema. Lo Sí, otro son crearon la AFP, pero las Fuerzas Armadas Claro. le pusieron No un fueron sistema tocadas. absolutamente Claro. privilegiado. Pero, Y lo que aparte- encontramos además, Cecilia, Sí. Sí. es que a ese sistema absolutamente privilegiado, las Fuerzas Armadas, distinta población civil ha intentado buscar cómo acogerse a esos mismos beneficios, incluso después de salir de las Fuerzas Armadas. Pero ese es el sistema, ya lo conocíamos, pero lo que tal vez no se sabía eran estas pensiones fraudulentas, por decir, por invalidez, personas que no Ahora, tenían hay ningún una problema de cosa, invalidez. Cecilia, hay una Ahí cosa. ya que eso es yo creo otra que cosa. hay dos cosas. Juan Andrés Una Lagos. es el tema de que aquí hay una situación súper compleja porque refiere a violadores a derechos humanos, condenados además por esas violaciones de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, que simulan y reciben estas pensiones. Segundo, no es real que todas las Fuerzas Armadas tengan estas altísimas pensiones. O sea, yo estoy hablando de la mayoría de los suboficiales, clases, soldados, y estoy hablando de la mayoría incluso de los oficiales, porque aquí hay un núcleo, yo me atrevería a decir, muy reducido, dentro de las Fuerzas Armadas que recibe este beneficio absolutamente desigual y antidemocrático. Y Bueno. eso es lo que hay que resolver, porque te insisto, la pensión final de oficiales y de suboficiales y clase es baja, en general son bastante bajas, no son tan altas. En relación a estas que se está mencionando aquí, también son parte de esta desigualdad social y económica. Bueno, en todo caso, el vicepresidente de Capredena, él dijo que no pueden, la ley no contempla la revisión de las patologías que otorgan estas pensiones. O sea, alguien presenta un certificado de invalidez, a los 3 años se chequea si es verdad y después ya no se sigue más. Entonces, sí, Jaime Mañalich. 3 puntos. Primero, yo creo que la declaración del ex candidato presidencial e Insulza es un poquito extemporánea. O sea, esto de los senadores designados que se terminó con el cambio constitucional del año 2005, nunca después en los gobiernos de la entonces Concertación, incluso siendo presidenta la Michelle Bachelet, se mandó un nuevo proyecto, entonces no puede argumentar, mira, el año 2013 y nos asustamos tanto con esto que no mandamos nada. No, se generó una inercia en que nunca más se discutió el punto de las pensiones de las Fuerzas Armadas, cosa que hoy día, por supuesto, parece urgente hacer. Segundo, respecto a esta
jubilaciones por incapacidad, discapacidad de segunda clase, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque es una jubilación en que la Fuerza Armada dice este señor no está apto para el combate, no está apto para el frente, y en ese sentido hay que investigar cómo se va a hacer ahora, de qué se trata. Y quiero rescatar o acentuar lo que dice Juan Andrés Lago, que hay que tener cuidado porque en realidad la inmensa mayoría de los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, salvo algunos privilegiados que llegaron a lo más alto, viven una situación muy complicada de pensiones, de pobreza, de empleos precarios, y en ese sentido no vayan a pagar justos por pecadores acá. Pero Jaime Mañalich, esto de que no están capacitados para trabajar en la Fuerza Armada, pero una pensión de invalidez significa que tú no estás capacitado para ningún nada. trabajo. No. Es que en el no. caso Bueno, de primera y segunda clase se refiere, no puede a la cumplir los deberes la función militares. militar. Y en ese pero sentido, después los recontratan, incluso. para Es que otra es- función que no para tiene otra- nada que ver. Es que Entonces, por o sea, eso trabajar es que en una oficina. ¿Y por qué le siguen pagando la pensión si están recontratados? Bueno, eso, cualquier persona que jubila con una pensión puede ser recontratada, eso es derecho, entrar a un contrato laboral. Bueno, Y en salvo ese- ahí los donde beneficiarios está- de pensión asistencial, Gonzalo porque si entran Dante, a trabajar se la quitan. Entonces hay inequidad en este Claro. sistema. No, pero que por implica supuesto, una pero yo creo revisión que global. Claro. hay que dejar que la justicia opere, investigue, como se va a hacer ahora, antes de hacer un juicio de que toda esta gente es delincuente, tramposa. Creo que eso es inadecuado. No, si donde está el foco, Juan que Andrés es Lago. muy complejo, yo insisto, en que aquí se trata de personas que están condenadas por violaciones de derechos humanos y aparecen en esta figura. Entonces, Bueno, pero eso intolerable. significa una modificación del Código Penal Evidente, en el sentido de obvio, acentuar, claro. decir, y además Es que, tendrá mira, el castigo de la bla. investigación, o sea, la develación periodística, lo que hizo fue dejar en claro esta parte. Y creo que ahí es donde está el foco más complejo. Ahora, volvemos al tema de las pensiones desiguales en este país, las pensiones de miseria, volvemos. Y eso es recurrente, y eso es lo que hay que entrar a trabajar fuertemente en O sea, esta... obligatoriamente en hay este que tiempo. revisar el sistema heterogéneo Claro. y diverso de seguridad social que tenemos. Oiga, O sea, el Porque sistema una- de es pensiones una de las situación Fuerzas que no Armadas se y el- sostiene. de antes del golpe no era malo, pues. Por algo lo mantuvieron. ya. Gonzalo Sí. Duarte, tengo la curiosidad. Usted que fue alcalde tanto tiempo. De la Florida, ni De más la ni Florida, claro. Así es. ¿Tiene el alcalde de Tiltil la posibilidad de, como represalia a la decisión de instalar este relleno sanitario industrial, ¿no? de sólido, de cerrar el otro relleno sanitario para decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer esto, lo voy a clausurar y va a quedar la escoba. Cualquier ¿Puede? actividad industrial que no cumpla con las normativas vigentes puede ser objeto de clausura. Y cuando uno le quiere encontrar la quinta pata al gato, normalmente siempre es fácil encontrarse. O sea, en ese sentido, los alcaldes cuando deciden oponerse a una obra, pueden generar condiciones extremadamente difíciles para su desarrollo. Sí, pero Eso es el real. relleno sanitario que ya existe es el que dice que va... ¿Puede? Sí, es que cualquier obra industrial funciona bajo condiciones. Y si el relleno no cumple las condiciones por las cuales está autorizado, obvio que puede ser clausurado. No, pero en el que está funcionando Sí, actualmente... el que está funcionando. Pero sí, él no se trata de que no cumpla, sino que él dice como medida de presión que lo No, puede cerrar eso una por- pregunta que No, le hago. no, ¿No? sí, a ver, No, ya. él puede clausurarlo y el empresario va a ir a los tribunales, si es que es una clausura irregular, que no Sí. se funda en la ley, la va a ordenar a abrir. Ya. Ya. Jaime Mañalich. No, yo creo que el argumento que propone el alcalde no es jurídicamente adecuado, o sea, ya que esta empresa me está poniendo en problema o el intendente no sé qué, yo voy a tomar represalia contra otra empresa. Evidentemente él puede abrir un sumario contra la segunda empresa o la que ya existía, pero tiene que avalarlo con razones propias de esa empresa. O sea, estoy evaluando el solo hecho que ya haya dicho que va a inspeccionar o eventualmente clausurar el primer vertedero que hay ahí por razones de complicación de otra empresa, ya inhabilita prácticamente cualquier intención, porque eso O va sea, a ser... eso es un recurso de protección en 24 horas va a ser Y Ya, ganado. pero en todo caso, lo que sí ya ha confirmado que va a recurrir a tribunales. Esto de instalar este relleno sanitario en Tiltil, el ministro de Medio Ambiente, de la autoridad, ya han explicado que era el único lugar posible, que esto es el plano regulador que así lo ha dispuesto, que así tiene que ser, pero hay un costo social. Es que yo hay creo que, tener en es que cuenta. volvemos al tema de fondo. Mira, para mí Juan Andrés Lago. lo que decide esa situación es si este relleno sanitario en Tiltil va a provocar o no daño
a la salud, al medio ambiente de esa comuna. Si hay comprobación o constatación de que eso va a ocurrir, entonces tenemos que de nuevo ponernos de acuerdo para que no que salga de ahí. Pero si fue aprobado y cumple lo que todas pasa, las exigencias... Sí, bueno, pero es que yo creo que esto de la aprobación y la exigencia, lamentablemente en nuestro país pasa por fórmulas legales, burocráticas que a veces no tienen que ver con la realidad. Eso ha quedado mostrado en varias situaciones de crisis medioambiental que han pasado en estos meses y en estos años. Entonces, yo creo que estamos obligados en la situación del Tiltil a dejar claro, muy recontra claro, el problema para mi gusto esencial. ¿Afecta o no afecta al medio ambiente y a la salud humana y animal y la biodiversidad de Tiltil? Esto. Si lo afecta, simplemente lo que hay que hacer es cambiar las leyes, porque no podemos estar sometidos a eso. Efectivamente, el Plan Regulador Metropolitano establece usos permitidos o no permitidos en ciertos zona territorios. Industrial, ¿no es cierto? Claro, porque la zona pero rural. Lo que ocurre es lo siguiente, que hay producto de los valores de suelo, producto de distintas evaluaciones de medios de transporte, localización, etcétera, ha ido produciéndose una concentración de daño ambiental que yo creo que lleva a que necesariamente se declare saturación ambiental esa zona para impedir que siga expandiéndose este tipo de instalaciones. Lo que ocurre aquí es que la planificación urbana es extraordinariamente deficitaria y que la autoridad metropolitana está obligada a cumplir los ordenamientos que existen y no puede unilateralmente tomar decisiones que pudieran ser atentatorias a aquellas, porque si no los tribunales se la van a imponer. O sea, si arbitrariamente alguien dijera, no, pero es que Tiltil no, ya sabéis que ha llegado mucha industria aquí, así que vamos a parar la instalación de industria. Cualquier industria va a los tribunales, le pone un recurso y los tribunales le ordenan a esa autoridad dejar sin efecto la medida. Desde ese punto de vista, yo creo que Tiltil merece claramente una política especial, que se declare saturación, que se frenen las instalaciones industriales contaminantes en esa zona o de alto deterioro social, porque en el fondo lo que ocurre es que la concentración de perjuicio es ya excesiva. Es el problema. Entonces, cuando... Jaime Mañalich. No, probablemente ir ahora a través de recursos jurídicos no va a producir muchos resultados porque hay un plano regulador de Santiago que permite esto y evidentemente, como dice Juan Andrés y Gonzalo, se nos pasó la mano con Tiltil a toda la ciudadanía, a toda la región metropolitana. Y lo ideal habría sido haber prevenido por un cambio del plan regulador o declararlo zona saturada. El último recurso que podría haber ocurrido, que yo lamento que no haya ocurrido, es que la ministra de Salud se hubiera opuesto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud es el garante de la salud por mandato constitucional de la salud de la población y yo creo que los elementos de juicio respecto al daño potencial a futuro que hay allí en esa zona, como agentes cancerígenos, agentes tóxicos, agentes que producen daño embrionario, etcétera, es más que suficiente para decir, tengamos prudencia y no hagamos esto, porque ya, evidentemente esto no da para más. Y eso es una decisión que por sí y ante sí el Ministerio de Salud puede hacer y en definitiva no autorizar, porque el Ministerio de Salud nunca suelta jurídicamente la mano en esto. Y recuerden lo que pasó con Santa Marta, ¿no es cierto? Que en definitiva fue el Ministerio de Salud el que intervino y dijo, aquí hay un problema, lo clausuro, etcétera. En ese contexto, el Código Sanitario da instrumentos que yo lamento que el Ministerio de Salud no haya ocupado. Creo que todavía se puede enmendar y también pienso que aquí hay un llamado muy relevante a manejar nuestra política de basuras de una manera muy diferente a lo que hacemos ahora. Es lo que todos han coincidido, ¿no? Reciclaje. Y bueno, pero ahí eso no se puede reciclar, estos desechos industriales, ¿no? Ese es el problema. Ahora, la ministra de Salud estuvo justamente acá en el programa ayer y le preguntamos sobre este tema y ella dice que el estudio del impacto ambiental se hizo y que cumplía todas las normas. Bueno, entonces... Pero es que, Cecilia, yo insisto, mira, cuando se producen estas situaciones de controversia tan sensibles, yo creo que no es suficiente, y dado la legislación y dado la situación real, no es suficiente decir el estudio cumplió con la norma, porque hay controversia. Y las controversias requieren a veces ir un poquito más allá de la norma legal, estricta, qué sé yo, porque a veces no es tan estricta, es lo que dice Gonzalo, hay otras situaciones. Oiga, hay que tener flexibilidad democrática en estas cosas. Pero uno cómo concilia el respeto a la normativa y a la institucionalidad con la sensibilidad social
que las medidas que se aplican requieren. Claro, eso digo. Si yo voy a instalar en un territorio un conjunto de instalaciones industriales, lo que debo hacer es establecer políticas de compensación, de erradicación, de traslado, en definitiva previas. O sea, no podemos esperar que vuelva a ocurrir el plomo en el norte, que vuelva a ocurrir lo de Quintero, están pasando con poblaciones demasiado. circunstantes. Y esto de verdad, yo creo que no es que uno hable, porque a veces salen las voces un poquito ligeras y rápidas, esto es populismo. No, si no es populismo, lo que pasa es que el crecimiento, el desarrollo, la forma que toma este país en el terreno de las inversiones, de la inmobiliaria, en fin, de todo, te genera situaciones nuevas que hay que enfrentarlas también con formas nuevas. Bueno, otro punto es que hace un mes el contralor Jorge Bermúdez sobre Tiltil dijo que era un caso patético, y había opinado muy negativamente. Bueno, nosotros en salud, sí, insisto, porque aquí hay una tarea que no puede dejarse y no se puede superditar a una instrucción desde la moneda, ¿no es cierto? Hay que defender a las personas y para eso están los mecanismos. A nosotros nos tocó muy duro con la greda, emanaciones en Quintero, con los cerdos en el norte, ¿no es cierto? Que fue una cuestión dramática donde tuvimos que clausurar una planta que no resistía lo que ahí estaba ocurriendo, como tú dices, con el plomo en Arica que tuvimos que trasladar. O sea, la experiencia que da el no actuar a tiempo y preventivamente es que al final todos sufrimos de más. Jaime Mañalich, si usted fuera en este momento ministro de Salud, hubiera dicho no a... Por ningún motivo. O sea, yo no habría dado autorización para la instalación y habría tenido un problema político, ¿no es cierto? Porque evidentemente aquí hubo una instrucción para que esto fuera aprobado por razones que desconozco. Todos los seremi y ministros se manifestaron a favor de esto en un acto que es imprudente. Vamos a ir a comerciales. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. ¿Y sabes cuál es la principal ventaja de contratar una renta vitalicia con Futuro? Que vas a contar con una pensión fija en UF para el resto de tu vida. Ingresa con Futuro.cl y pide una asesoría experta y cercana. A la vuelta comerciales, seguimos con Juan Andrés Lado, Jaime Mañalich y Gonzalo Duarte. ¿Vamos a hablar de nuevo de las listas? Ya, parlamentarias. Vamos. Hablemos. ¿Aló? Hola, estoy llamando porque acabo de abrir un estudio de arquitectura y necesito contratar una línea. Supongo que ya llenó todos los papeles. ¿Y por qué tanto papeleo? Para esa respuesta necesito que me llene unos papeles. Ah, no, está loca. Si cree que estoy loca, ese es otro formulario. ¿Sabe qué? Métase por su formulario. Vamos a necesitar otro tipo de papel para eso. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero tomaste tu cardioaspirina de hoy. Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Vamos a una sucursal Kaufman a comprar el Sprinter. Es que no sé si me alcance. Ahí te asesoran y te dan el mejor financiamiento. ¿Y las mantenciones? Tranquilo, hasta la mantención está incluida. Olvídate de las excusas y lleva tu Sprinter 213 con contrato de mantenimiento hasta los 100.000 kilómetros por solo 20.490.000 pesos más IVA. O aprovecha un bono de 2 millones y llévala a solo 18.990.000 pesos más IVA. Te esperamos en cualquier sucursal Kaufman a lo largo del país. Mercedes-Benz. Vans. Born to Run. Válido hasta el 31 de julio de 2017. Contrato de mantenimiento considera solo operación urbana y carretera. Este jueves, los sonidos de nuestra dulce patria tendrán un sabor incomparable. La gente ha sido todo para mí. Ha sido mi familia,
mi subsistencia, mi llanto, mi risa. Su música, sus historias. Cecilia, la incomparable. Dulce Patria en Cooperativa. Este jueves a partir de las 9 de la noche junto a Mauricio Jürgensen. Si en este momento hay algún delincuente escuchando, lo invitamos a poner atención. Desde ahora, el que viva con miedo serás tú. Llegó Seguridad.cl, el sistema global de seguridad que toma la iniciativa. Monitoreo en tiempo real, reconocimiento facial, comunicación disuasiva y un agresivo seguimiento penal. Seguridad.cl. Aléjate. No estamos jugando. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel. Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes. Providencia, La Florida, Moneda y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000. El Día del Niño, celébralo a lo grande en Sheraton Santiago. Este domingo 6 de agosto, a partir de las 13 horas, ven a celebrar a los más pequeños de la casa con un imperdible brunch familiar en Restaurant El Cid. Además, disfruta junto a ellos de los regalos, sorpresas, sector con juegos y la rica y entretenida comida, especialmente pensada en ellos. Brunch familiar, Día del Niño, en Restaurant El Cid de Sheraton Santiago. Reservas al 22-707-1111 o en sheratonsantiago.com/es. Un evento único e irrepetible. Pionero y leyenda de la música. Jean-Michel Jarre. El artista francés por fin viene a Chile a presentar su aclamado por la crítica Electrónica Tour. 14 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket. Jean-Michel Jarre. Una experiencia hipnotizante. Es una producción de Phoenix Entertainment Group. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Seguimos conversando de Chile, el continente y el mundo en El Primer Café de Cooperativa. Seguimos en El Primer Café. En Confuturo cuentan con una amplia trayectoria en la industria de rentas vitalicias, con más de 25 años de experiencia, entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contáctalos en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Juan Andrés Lago, Jaime Mañalich, Gonzalo Duarte, ustedes tienen la palabra. No sé de qué quieren hablar. No, pero comentario. Si no, porque no explicábamos lo del plan regulador del metropolitano. No, porque es que yo decía que cuando dicen por qué no lo ponen en tal parte o en tal otra comuna, no se puede. Porque no el plan regulador no lo permite, ni en La Pintana, ni en Maipú, ni en Ñuñoa, ni en Las Condes, por ejemplo, La Pintana Vitacura, era ¿verdad? Típicamente una zona durante la década de 70, 80 claro. y parte del 90 Sí. de localización de vivienda social. Ujú. Claro. Y todas las grandes comunas del sector oriente trasladan toda la población pobre a vivir en esa zona. Y en un momento se dijo, mire, se acabó. El gobierno tomó la decisión de decir, se acabó la construcción de viviendas sociales en La Pintana porque ya está saturado y lo que tenemos que hacer es tratar de invertir en sectores medios para poder generar una integración social. ¿Y? Y ha provocado que el plan regulador entonces estableció
condiciones de construcción en esa zona que impide que se produzca este fenómeno. En cambio, en esa época, Tiltil era una zona prácticamente rural, alejada de la ciudad, pero que sí tenía línea férrea, que sí tenía... Entonces dijo, mira, aquí vamos a instalar actividades industriales pesadas, ¿ya? Que pueden ser contaminadas. ¿Ya? Ok, y quedó así el plan regulado. Hay que cambiarlo. Y eso es lo que hay Pero que cambiar. Si eso es, o bien declarar zona saturada, o sea, y cambiarlo esa zona con una lógica no solamente el presente, sino que adelantándose un poco a lo que va a venir en las próximas décadas. Y esto son cambios muy rápidos. Jaime Mañalich. No, yo un breve comentario en onda positiva. A mí me ha llamado mucho la atención la gestión de la ministra Paola Tapia, en onda positiva, digo. Ella al asumir con gran coraje ministra de Transporte, tomó un compromiso, claro, quiero que se logre esto en tal plazo, y ella ha puesto todo lo suyo para que esto ocurra. Me refiero específicamente a la evasión del Transantiago, que es un cáncer desde el punto de vista social, y creo que merece destacarse una ministra, ¿no es cierto?, que toma un tema tan complejo como ese, lo cambia de giro, genera empatía ciudadana y genera cambios concretos que nos benefician a todos, y eso creo que merece ser destacado con honor. Jaime Mañalich, ¿usted qué sabe de esto? La Superintendencia de Salud formuló cargos en contra de las ISAPRES Banmédica, Cruz Blanca y Más Vida por integración vertical. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan grave es? ¿Y qué sabe usted al respecto? Yo sé lo siguiente, en un informe de hace varios meses atrás, tal vez un año, la Superintendencia de Salud estimó que no había tal cosa de un problema para los usuarios, los beneficiarios, producto de la integración vertical o de la relación. Integración vertical es que básicamente en un holding económico, financiero, es propietario de prestadores, o sea, clínicas, centros médicos, y a la vez de un seguro ISAPRE. Y la mayoría, salvo Colmena, como ISAPRE está en esa situación, que tienen a la vez participación en Secur como holding. Y si bien es cierto, las ISAPRES tienen giro exclusivo, o sea, captar la cotización, financiar atenciones de salud, aquí había una pregunta muy relevante y la superintendencia la contestó en negativo hace un tiempo atrás, no recuerdo cuánto, diciendo en realidad aquí no hay un problema. La Contraloría analizó esto y el Contralor dijo, no, esta cosa merece un análisis más cuidadoso porque no es tanto como dice la superintendencia, y le exigió a la superintendencia hacer un estudio más acabado, cosa que ha completado y ha levantado cargos, ¿no es cierto?, en el sentido de que ha encontrado personas, por así decirlo, doble militancia, que pueden influir en la suerte de las dos compañías de seguro, que de alguna manera son... pero para evitar que Cecilia nos rete, voy a tratar de explicar en lenguaje simple cuál es la complicación. Gonzalo, si yo me vendo servicios a mí mismo, puedo determinar los precios. El precio del día cama, el precio del día pabellón, el precio de todo esto. Ya, como a su vez yo soy el que paga ese precio, yo puedo transferir, costear de manera arbitraria. Y por lo tanto, la integración vertical es negativa. Y creo que es algo que hay que modificar, que hay que impedir. No sé por qué me suena que esto ya lo he escuchado en la ley de ISAPRE ha estado en la discusión. Sí, claro. Ya. En la ley de ISAPRE, la modificación de la ley de los ISAPRE, medicamentos, el doctor puede explicarlo en detalle. Este ha sido un tema de debate fuerte. Ley de ISAPRE que no lo da la luz. Partamos de la base que la economía chilena, controlada en 75% por grandes negocios privados, tiene una hiperconcentración tremenda, y estas cosas son las que tienen como efecto que finalmente implica que los que pagan los costos literalmente son los ciudadanos. No, es decir, es una cuestión muy compleja que yo creo que debiera ser un debate no de técnicos, debiera ser un debate ciudadano. Y esto quedó en evidencia con la situación de Más Vida, además. Claro. Si parte importante de la crisis de Más Vida está por esta integración vertical y por el mal manejo de la integración, porque prácticamente congelaron los precios de los planes, pero le produjo un desequilibrio financiero global a la institución. Perdón que me vaya un poquito a la política, a la política esta partidaria. Jaime Mañalich, ¿qué sabe usted sobre las negociaciones parlamentarias del Chile Vamos? Igual como está ocurriendo también en la fila oficialista, la cosa no está fácil. Y efectivamente, como se sabe bien, en noviembre se elige un parlamento nuevo, todos los diputados, la mitad de los senadores más los nuevos. Y efectivamente, insisto, eso está condicionado de alguna manera por las candidaturas presidenciales. Nosotros hemos puesto foco como ciudadanía fundamentalmente en las primarias, pero ahora viene la pelea de verdad,
que es quién va al Parlamento, ¿no es cierto?, quién gana Sí. la posición por 4 años, 8 años. Pero o dicen lo que fuera. Sebastián Piñera ahí dio instrucción y no les gustó a algunos parlamentarios. Yo entiendo que no ha dado instrucciones, sino que ha dado sugerencias, y él se ha quedado para un rol de arbitrador o mediador de segunda instancia, si es que los parlamentarios, los partidos no llegan a acuerdos. Y esto, desgraciadamente, está ocurriendo en todas partes. Vimos lo que pasó con la democracia cristiana en la nueva mayoría, vimos lo que está pasando con Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, donde efectivamente no está primando la cordura, no sé si la cordura, la visión de un bien común y lograr un parlamento que realmente haga mover para bien al país. Claro, cada uno tira para su lado, digamos. Lo que pasa es que la política, y lo voy a decir con mucha, ya que no tengo ningún interés en el tema, es también una repartición de cargos. Y en ese sentido, cuando un parlamentario dice, bueno, tengo por delante, voy a inventar 8 años de ingresos a 18 millones de pesos al mes, ¿no es cierto?, auto y todas estas garantías. 18 millones. Entre dieta y... Otra vez la pelota al subterráneo. No, muchachos, son a ver. 18 millones por senador. Eso le cuesta a Chile entre pero no imposiciones, rebaje. secretarias, teléfonos, etcétera. Todo, o sea, más el sueldo, son 9 millones. Bueno, más, Cuando eras ministro de Salud tenías chofer, secretaria, teléfono y nadie te dijo que era tu sueldo, Jaime. Es rebajar el debate. Efectivamente, Cecilia, como tú dices, y como bien expresa Jaime, los liderazgos presidenciales que están teniendo y pensando en una responsabilidad nacional nos han pedido a las coaliciones que nos pongamos de acuerdo en materia parlamentaria, porque la ¿Nos importancia... han pedido? Sí, a todas. Sí, a todos. Es que los liderazgos nos ha pedido ya a las coaliciones que seamos capaces de construir acuerdos parlamentarios. Pero a usted no le ha Pero resultado. la crisis de las coaliciones en general, la crisis de cultura de coalición que presentan los partidos políticos, que es reflejo en definitiva de algo que hemos discutido hace meses en este mismo programa, que ha sido una incapacidad de dar gobernabilidad con un sentido de unidad y de bien común, también se refleja con mayor radicalidad en estos días. Por eso que cuesta tanto ponerse de acuerdo. Y en el caso de la nueva mayoría no llegamos a acuerdo. Ya, pero acá Víctor Maldonado, que es el experto electoral de la democracia cristiana, a partir de la reunión en la cual estuvo ayer presente también Juan Andrés Lago, donde se llegó a un acuerdo por los cores, ¿no? Un principio de acuerdo, al menos. Él salió muy optimista, Víctor Maldonado, y dijo, mi experiencia es que cuando uno tiene éxito en una conversación, es decir, como la de ayer, puede seguir pensando en cosas mayores. Claro, yo creo que salió primero, pero yo escuché a Gonzalo Navarrete. Gonzalo, sí. ¿Ya? Que categóricamente desahució la posibilidad de acuerdo parlamentario. No, pero Oiga, no puedo ser yo mediadora acá entre Juan Andrés Lago y Gonzalo Duarte. No, necesita, si las relaciones personales se mantienen, pero claro, por cierto, lo importante comunicarle al país es la realidad de las cosas. Yo tengo la impresión de que es factible llegar a un acuerdo en cores, entre todos los partidos que constituimos la nueva mayoría y la base de sustentación de este gobierno, que ha sido tremendamente exitoso en todo el proceso de reforma y abrir paso a un nuevo ciclo. Creo que también existe la posibilidad de buscar entendimiento, no digo un acuerdo, pacto parlamentario, cosas por el estilo, pero sí entendimiento en relación a darle gobernabilidad a este país hacia el futuro, es decir, asegurar un nuevo gobierno de centro izquierda en Chile, sustentado por esta fuerza. En tercer lugar, también hay posibilidades de llegar a entendimiento en el terreno de líneas programáticas abriéndose, porque ahí yo tomo lo que está ocurriendo en la práctica y me parece una oportunidad. O sea, yo creo que es posible abrirse a un entendimiento de esta naturaleza con el PRO y también con sectores importantes del Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque es la única forma de consolidar una alternativa que permita un nuevo gobierno de este tipo y derrotar a la derecha. Yo digo, mira, Sebastián Piñera, dicho así duramente, le faltan 2 millones de votos para ser presidente de Chile en segunda vuelta. Yo creo que no lo va a lograr. Eso no implica que Alejandro Guillier, que es el que efectivamente pasa segunda vuelta y puede llegar a la moneda con una coalición amplia, tenga el camino recorrido, pero lo puede hacer en esta perspectiva. Y eso depende de todos nosotros, no depende solo de un sector. Yo creo que hay que mirar con sentido de país el desafío que tenemos. Aquí a veces algunos recorren mucho a la idea de país, en fin. Yo el otro día hablaba del expresidente Lago, de gente que apoya a este tipo de liderazgo. Yo digo, es que necesitamos esta mirada efectivamente para poder avanzar en lo que sustantivamente es lo importante, que es construir la alternativa político-electoral
que le gane a la derecha en segunda vuelta. Mira, lo que hemos Gonzalo vivido en concreto Duarte. Primero, hay 3 partidos de la coalición de 7 que fueron marginados a la negociación parlamentaria. ¿Cuáles? La Izquierda Ciudadana, el MAS y la Democracia Cristiana. Ayer se reiteró, y el mandato que recibió Víctor Maldonado al concurrir a esa reunión fue, dado que en los medios de comunicación se decía que había posibilidades de una lista unitaria, ¿ya? Y que había la lo dijo Matías Bócara. ¿Ya? No, si lo dijimos todos, y públicamente fue mandatado a preguntar específicamente, ¿ya? Dado que era una reunión que no se producía hacía más de un mes, de los 7 partidos, si había espacio para la conversación de la lista unitaria parlamentaria. Y la respuesta fue categórica, tanto de parte del PPD como del PS, que no había espacio para la conversación parlamentaria. ¿Así fue, Juan Andrés? No, mira, ¿Usted que fue testigo presencial? No, yo fui testigo. ¿Fue así o no fue así? Gonzalo, mira, yo fui testigo. Porque la declaración de la red está grabada, yo le pediría a la radio que la buscara. No, Gonzalo, mira, yo fui partícipe de toda la reunión, incluida la que se filtró en La Moneda un día lunes en la noche, para ser bien transparente en esto, donde se abordó este tema, finalmente. El tema esencial de todas estas reuniones fue este. Y lo que ocurrió en la práctica fue que, enfrentados a la posibilidad de una lista unitaria parlamentaria, simplemente en senadores la cuestión se diluyó completamente. Ninguna de las fuerzas políticas presentes estaba en condiciones de dar un paso respecto de las otras para generar un equilibrio. Pero Juan Andrés, tú compartirás conmigo, perdona, Gonzalo, que desde enero tenemos constatación de aquello. Eso fue lo que terminó las tratativas en torno a una lista común. Por lo tanto, de verdad, Gonzalo, no hay espacio para victimizar uno sobre otro. Si yo no estoy victimizando, estoy constatando hechos. Ya, oiga. Lo que estoy diciendo en términos de hechos es que en enero, en reunión en la cual tú y yo participamos, constatamos la dificultad de la lista única. Medio incendio. Concordamos 2 listas. En esa época, estudiar la posibilidad de 2 listas equilibradas. Y lo que nos comunicaron sistemáticamente a partir de esa fecha es que no había 2 listas tampoco acordadas. Y ese es un hecho. O sea, ni una posibilidad. Parlamentaria es muy difícil. Ya. Él dice muy difícil, Juan Andrés Lago, y Gonzalo Duarte dice... yo pediría que escuchen a Navarrete. Estamos buscando. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Cecilia... Cecilia, Pero Jaime Mañalich acá. Perdón, solo dame menos de un minuto. Lo que quiera. Es que lo que ocurre, insisto, en que en línea programática, en línea de convergencia, hay búsqueda de consenso. En la parlamentaria, lo que choca es la representación de las distintas fuerzas equilibradas. Y ese es el punto que hace que se choque, no es otro. Y ese es el punto, no hay otro. Jaime Mañalich, que está levantando la mano hace rato pidiendo la palabra. Lo que ocurre, esta es una conversación de un matrimonio que está en disolución, en divorcio, entonces uno no sabe si tiene que mediar o tiene que realmente quedarse callado, porque la situación que plantea la coalición de gobierno es bastante complicada. Como decía una abuelita, ¿no es cierto? Ojalá uno tenga la sensibilidad, y lo digo específicamente por la Democracia Cristiana, de captar cuando ya no lo quieren e irse a tiempo, y no esta cuestión de que te estoy echando, poniendo la escoba, ¿no es cierto?, detrás de la puerta para que te vayas, ¿no es cierto?, lo antes posible. Ya termina la mina cargante. Claro, o sea, yo creo que es lamentable. Pero respecto a lo dicho y en concreto, apareció la encuesta de Criteria Research respecto a segunda vuelta, primera vuelta. Yo creo que es importante relevarla porque... esa encuesta que usted una vez me dijo que no valía nada. En la etapa de avisos comerciales de la franja política, ¿no? No, estoy poniendo un dato de una encuesta que ha mejorado mucho en su calidad. Déjala hasta ahí nomás. Muy bien. Y que en definitiva dice... Notable, Jaime. Te la parreaste solo. En definitiva, como dice esta encuesta, yo encuentro notable lo que aparece en el escenario de segunda vuelta, en la cual dice que, a propósito de lo que dice Juan Andrés, el contendente más probable para segunda vuelta, si es que la hay, para el presidente Piñera, va a ser Beatriz Sánchez, con un 42%, y no Alejandro Villiers, que marca un 37% en esta encuesta. Y eso... Ante la pregunta, si las elecciones fueran este próximo domingo y los 2 candidatos fueran, ¿por quién votaría? Si fueran Piñera, Guillier, estamos hablando 45-37. Y si fueran Beatriz Sánchez, Piñera, serían 45 para Piñera, 42 para Beatriz Sánchez. Y de hecho, en la preferencia de futuro presidente, que es la primera pregunta de esta encuesta, muy en la línea de lo que aparecía en KDM el lunes,
la gente mayoritariamente prefiere que Piñera sea el próximo presidente con 37% de los votos, lo que es un desafío. Tenía razón cuando dije que venía la franja publicitaria. Pero mira, si el tema... Y 19% de Beatriz Sánchez. Yo creo que lo de las encuestas es súper complejo porque dan cosas tan contradictorias. Pero mira, para mí lo más complicado fue que horitas después de la primaria, hubo 2 encuestas que se tiraron al agua y no tenían nada que ver con el resultado de la primaria. Entonces ya es un poquito chistoso casi seguir con la línea de la encuesta, lamentablemente para las empresas que hacen encuestas. Yo lo único que puedo como testigo es que cuando la encuesta les es favorable la avalan, cuando no les es favorable no la avalan, y Cecilia, esas cosas. Cecilia, yo por eso digo, mira, hay un dato real y objetivo. A Piñera le faltan 2 millones de votos para llegar a ser presidente de Chile en segunda vuelta. Primero. Segundo, el 35% son estudios cualitativos, no son encuestas. De la votación de Osandón, en segunda vuelta va a Alejandro Guiller, no a Beatriz Sánchez, va a Alejandro Guiller. ¿De dónde saca usted que le faltan 2 millones? No, pero si esos son los estudios que se han hecho, mira, y además no desmentidos. Por eso es que Piñera, que fidelizó en primera fase su votación así de extrema derecha dura, ahora está buscando tratar de entrar al centro. ¿Qué es lo que ocurre? En los estudios cualitativos no son las encuestas, por ejemplo, porque CEP no hace solo encuestas. Lo que ocurre es que el centro está abierto, el voto de centro, que ojo, no es el voto de los partidos de centro, es un voto mucho más volátil, que a veces, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet se fue más del 40% a ella. Sí. Y todavía lo tiene, ojo. Falta mucha agua por correr bajo los puentes. Sí, ¿no es cierto, yo la invito a que revise los programas en los cuales yo he participado, cuál ha sido mi comportamiento permanente sobre la encuesta. Yo creo que las encuestas en voto voluntario, sobre todo cuando son telefónicas o de afluencia público, su margen de credibilidad es insuficiente para darle un nivel de predictividad serio. Oiga, ¿qué pasa con la democracia cristiana, Gonzalo Duarte, que al final no hace noticia? El otro día hubo una reunión de Carolina Goich con un grupo de economistas, no hemos conocido mucho, porque al final se termina hablando si va a seguir o no siendo presidenta. Noticias, hacemos harta noticia. Pero tal vez, no por los temas que a ella le interesa. La definición de noticia para los medios de comunicación es distinta a la que nosotros valoramos como noticia. Ayer Carolina Goich hizo una presentación de política pública en materia de educación técnico-profesional que enfrenta seriamente en profundidad el acceso a la educación de 500.000 de chilenos en el margen de gratuidad, con un costo inferior al Estado, una política pública completa, y que esperamos que se implemente, y que la vamos a llevar adelante. Hicimos una presentación en materia económica de desarrollo, preparada por 42 economistas del más alto prestigio nacional. Tampoco salen los medios, no la publica nadie. Eso no importa para Chile. Oye, lo más importante es la pelotera de la Lo que pasa es que hay medios que están publicando cosas que no existen. Además, es re complicada la cosa. Sí, y entrevistas a presidentes que no existen. Y personas que hablan en televisión y dicen cosas y que tampoco existen. Entonces es complicado. Pero Gonzalo, son personeros de la propia democracia cristiana los que han también hecho declaraciones que generan este tipo de noticias, no eche la culpa pero mira, si al final la calificación editorial de la información que se difunde en los medios no es de quienes emiten las opiniones, eso seamos honestos, ¿ya? Porque aquí hemos hablado tiltil, hemos hablado de la Superintendencia de Salud, hemos hablado de las negociaciones, de muchos temas. Pero ¿cuáles son las que se destacan? ¿Cuáles son las que se resaltan? No son las noticias positivas, no son las discusiones de fondo. Como le decía el doctor, pucha, no me llegue la pelota al subterráneo. O sea, que en definitiva, empezar a discutir que las negociaciones parlamentarias están frenadas porque, claro, hay personas que tienen que ganar 19 millones. Es como un nivel que obviamente, probablemente en algún medio de comunicación, esa va a ser la noticia. Es el nivel de verdad. Pero no puede ser el nivel que establezcamos en la conversación pública, actores responsables. O sea, yo creo que lo que está en discusión hoy día es cómo construir una mayoría parlamentaria que le dé gobernabilidad al país. Esto en un contexto de transformación del sistema electoral. Y eso genera tensiones para lado y lado, que está en pleno proceso de resolución. Genera tensiones en Chile Vamos, genera tensiones en la nueva mayoría. Los actores políticos estamos redefiniendo. Y la democracia cristiana este fin de semana tiene que tomar decisiones de fondo. Frente a los acontecimientos, frente a lo que ha ocurrido, frente a la marginación que se ha producido, nosotros vamos a tener que resolver. ¿Construimos una nueva coalición
o lisianamente asumimos pero no hay marginación. nuestro propio camino. Lo que ocurrió para fue llegar que, a noviembre para ver cómo Gonzalo, afrontamos no hubo el futuro. marginación. Y eso lo vamos a hacer. No hay marginación. Lo que ha ocurrido son definiciones políticas que se ha Bueno, tomado. Pero de hecho significa la marginación de 3 partidos. No, si no hay marginación. Ya, el doctor Mañalich quiere decir algo, un consejo de salud. No, el último un aviso consejo de salud. No, yo no puedo dejar por formación de hablar, de hacer un mensaje muy breve respecto a la epidemia de hepatitis A que afecta al país y que compromete fundamentalmente las regiones de Antofagasta, Biobío y Metropolitana. En Metropolitana tenemos un aumento de 11 veces el número de casos, es verdaderamente 11 veces el número de casos, la tasa, pasamos de 0,7 por 100.000 a 8,7 por 100.000, o sea, es realmente una epidemia grave en la cual, insisto, hay un foco, sobre todo en la región metropolitana, muy delicado, que es el de hombres que tienen sexo con hombres y que adquieren la infección a través de este mecanismo. Yo creo que las respuestas que está dando el Ministerio de Salud en esta materia son completamente insatisfactorias, porque hay una vacuna barata que se podría inocular rápidamente, al menos en la región metropolitana, si no alcanza para todo Chile, y controlar esta infección. Y en ese sentido creo que los grupos que luchan por los temas de género tienen que tomar una vanguardia, porque aquí hay un tema muy delicado. 15% de estas personas se hospitalizan, algunos se mueren, necesitan trasplante de hígado si es que la forma es muy grave, y en ese sentido decir que a lo mejor en 2 años más hacemos algo, me parece una respuesta no adecuada. Muy bien. Jaime Mañalich, Gonzalo Duarte, Juan Andrés Lago, Gracias, que les vaya Cecilia. muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.